Hola amigos, ¿cómo están? Les saluda Leslie Yatas Ramírez en la dirección de la portal web Entérate con Leslie. En esta mañana y en una edición especial tenemos a un distinguido abogado. Él es profesor de Derecho Constitucional y Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Privada Norbert Wiener. Muy buenos días, doctor Ítalo Félix, y muchísimas gracias por estar con nosotros en el programa Entérate con Leslie. ¿Qué tal, doctora Yatas? ¿Cómo le va? Muy buenos días, encantado de estar con usted. Doctor Félix, tenemos un tema de actualidad. El Congreso de la República, a través de una comisión especial, está seleccionando a los candidatos para elegir al próximo defensor del pueblo. El Congreso de la República ha optado por el procedimiento de invitación. Quiere decir que las bancadas, ¿no? O las distintas bancadas del Congreso van a proponer candidatos, ya lo han propuesto, ya se sabe quiénes son los candidatos propuestos por las bancadas, ¿no? Y van a pasar pues a una selección de currículum, presentaciones, y en medio de este procedimiento el Sindicato de Trabajadores de la Defensoría del Pueblo presenta un proceso constitucional de amparo y una medida cautelar que ha sido admitida, tiene fecha 18 de junio como audiencia, para paralizar este proceso de elección del defensor del pueblo. En su especialidad, usted es profesor de la materia, ¿qué opinión le merece esta presentación de esta acción de amparo para paralizar la elección del defensor del pueblo? ¿Es realmente en el Congreso de la República no está cumpliendo los criterios de meritocracia, no está haciendo un proceso transparente? ¿Qué opinión le merece? Bien, miren, muchas gracias por la pregunta. Justamente revisando la información que se tiene de materia jurídica, el tercer juzgado especializado en lo constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima emitió el 3 de junio un auto amisorio para el tema del proceso de la demanda de amparo, el proceso de amparo, emitido, bueno, presentado por el Sindicato de Trabajadores de la Defensoría del Pueblo, tal como usted lo ha estado señalando hace un momento. ¿Y qué sucede? Aquí lo que está justamente señalando el sindicato de la Defensoría del Pueblo es que se está vulnerando la ley orgánica de la Defensoría del Pueblo, toda vez que la ley orgánica de la Defensoría del Pueblo en su artículo 3 señala que el Pleno del Congreso, si bien es cierto, tiene que designar a través de una comisión especial el tema del defensor del pueblo elegido, pero este tiene un número de 5 y un máximo de 9 congresistas que se tiene que presentar. Ahora, esta comisión que se ha realizado en el Parlamento Nacional está siendo presidida por la presidenta del Congreso, la doctora Alba. Ella, si bien es cierto, está en calidad de presidenta supernumeraria, ¿ok? Ya ha habido una oposición al respecto, incluso el día de ayer también ha salido publicado una medida cautelar donde se ha suspendido, se le invoca justamente a la presidencia de esta comisión especial que se suspenda de manera provisional el actual procedimiento de la elección del defensor del pueblo hasta que se pueda dar estas circunstancias. Definitivamente lo que alega el sindicato y lo que alega también los autos emisorios y las resoluciones del Poder Judicial es que se está vulnerando principios como el tema de la transparencia, la meritocracia, la participación política y la publicidad, que son principios importantes dentro de un Estado de Derecho y sobre todo que son principios democráticos de la administración pública. Entonces, todo ello obviamente conlleva un acontecer jurídico muy importante en donde se está viendo el tema constitucional sin perjuicio también de ir a las leyes especiales sobre la materia. Doctor, sí, en realidad aquí hay una interpretación jurídica muy válida que usted acaba de compartir con el programa Entérate con Leslie. Eh, Ahora, daría la impresión que el Congreso de la República tendría mucha premura por elegir al defensor del pueblo dentro de esta legislatura. Es decir, ya se eligieron a los 6 magistrados miembros del Tribunal Constitucional, ¿no? Y no se presentó ningún amparo, no se presentó ninguna medida cautelar. Ellos fueron convocados mediante concurso público, se hizo una selección de candidatos, ¿no es cierto? Se escrutó a los candidatos. Bueno, se logró más de 90 votos por cada candidato, lo cual es bastante difícil lograr
con este Congreso, ¿no? Sobre todo con tanto divisionismo político que hay dentro del Parlamento. Pero con el tema de la elección del defensor del pueblo, daría, desde el punto de vista político, daría la impresión de que se quiere o se tiene mucha prisa por elegir al defensor del pueblo dentro de esta legislatura antes de que pasen a otra junta directiva. Como que hay, me parece a mí, un ego al decir, bueno, yo soy la presidenta del Congreso, quiero que en mi gestión se elija al defensor del pueblo, ¿no? O a la defensora del pueblo, elegimos al tribunal, ahora vamos a elegir al defensor del pueblo y cerramos el tema. Eso es una percepción, ¿no?, que se ha tenido en cuenta, y por eso creo yo que también el Sindicato de Trabajadores ha actuado de una manera muy rápida. ¿Cree usted que hay esta percepción que se tiene en la ciudadanía y sobre todo en el sindicato de que hay una premura, y en esa premura se afectan principios trascendentales, vertebrales, que usted acaba de señalar? Es que nos sorprende mucho el tema de la celeridad de nuestro Congreso de la República, cuando también hay otros temas bastante importantes dentro de la coyuntura nacional y de los proyectos de ley presentados por la legislatura. Hay que tener en cuenta algo que es muy importante. En el año 2019, cuando justamente se conformó toda esta comisión especial del Tribunal Constitucional, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos manifestó su preocupación por las denuncias de falta, de publicidad y transparencia en el proceso de selección. Lógicamente que también preocupa en esta materia, porque se entiende la premura, justamente, que ya no está el doctor Walter Gutiérrez, que era el ex defensor del pueblo, y ahorita tenemos una defensora del pueblo encargada. Se entiende que tenemos juristas de una trayectoria intachable, como es el caso de los doctores García Toma, Gastón Soto Ballena, la doctora Trujillo, Príncipe Trujillo. Entonces, se entiende mucho el contexto que se está presentando, pero consideramos, al menos desde la parte jurídica, que se deben de respetar las etapas, los procesos, y se debe respetar también, sobre todo, la norma jurídica. ¿Qué sucede? Y es algo que nos llama mucho la atención. Dentro del cronograma de la comisión especial, se deja de lado en todo momento el procedimiento del tema de las tachas, que señala justamente el artículo 3 de la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo. Y es preocupante porque la ciudadanía no tiene esa participación, que es, que es elemental. Y no solamente la ciudadanía para presentar las tachas, sino también la Contraloría o cualquier otra entidad de la administración pública. Entonces nos sorprende en parte la premura del Congreso de la República por sacar adelante este tema dentro de esta legislatura. Tal vez pueden ver, presumo yo, ¿ok?, algunas discrecionalidades políticas, pero hay que tener claro, y como señala la resolución que ha emitido el Poder Judicial, esta discrecionalidad política no puede discrepar también con el tema de la discrecionalidad técnica, que es importante. Y la discrecionalidad no busca en ningún momento, o al menos las resoluciones del Poder Judicial, neutralizar la competencia constitucional que le establece, ¿no?, al Congreso de la República elegir el defensor del pueblo. Doctor Félix, hay un tema que también ha cobrado bastante fuerza, vigencia en nuestros actuales tiempos, y perdónenme que me ponga en primera persona, pero me tocó vivir una experiencia muy similar a esta cuando fui la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Colegio de Abogados de Lima, y estaba como decano el doctor Raúl Chanamé Orbe. Y también, es decir, interpusimos una acción de amparo contra el Ministerio de Defensa porque se pretendía justamente, mediante un proceso muy acelerado y con pagos de multas para quienes no se inscriban para, digamos, servicio voluntario militar obligatorio, o sea, establecían categorías discriminatorias. Y fíjense que a través de un proceso de amparo se frenó ese sorteo, ¿no? Se frenó ese sorteo. Y es que el proceso de amparo justamente tiene ese objetivo, ¿no? Tutelar protección de derechos fundamentales. El Congreso de la República es un órgano político, es un órgano del Estado, y la facultad exclusiva y excluyente del Congreso es elegir al defensor del pueblo, como también elegir a los miembros del tribunal.
En ese contexto, el Congreso, por más que tenga sus facultades constitucionales establecidas en su reglamento y en la Constitución, ¿está obligado o no a respetar la medida cautelar que le ordena al Congreso paralizar o suspender ese proceso de elección? Bueno, consideramos que el Congreso de la República es un poder del Estado, es el poder legislativo, y tiene que hacer respetar la Constitución, el marco constitucional y todas las leyes vigentes. Ahora, si bien es cierto, tenemos una medida cautelar que ha dado la suspensión a este proceso, y toda vez que se basa justamente en el nuevo Código Procesal Constitucional, un nuevo Código Procesal Constitucional que es del año pasado nada más, ¿ok? Que señala justamente el tema de la tramitación de los procesos constitucionales, dentro de ellos el proceso constitucional de amparo dentro del artículo 12, pero también señala las medidas cautelares. Y estas medidas cautelares que están amparadas en el artículo 18 es justamente por causas que puedan ser actos violatorios a los procesos de amparo que se puedan presentar, para evitar después que dichas decisiones puedan acarrear graves persecuciones, por decirlo así, ¿ok? Que se puedan dar determinadas circunstancias que después van a ser irrevariables. ¿Qué pasa? El tema de la Defensoría del Pueblo, o el Defensor del Pueblo, es un cargo de alto funcionario público muy importante, como también es importante los miembros del Tribunal Constitucional, como los miembros de la Superintendencia de Bancas y Seguros, que también es ratificado por el Congreso, o los nombrados al directorio del Banco Central de Reservas del Perú. Entonces, se tiene que respetar el marco constitucional, y es más, es justamente como usted mencionaba hace un momento, el tema del Colegio de Abogados de Lima. El Colegio de Abogados de Lima estuvo en un proceso de elección hace unos años para elegir una nueva decana o un nuevo decano, y se presentó una medida cautelar también, suspendiendo el Paralizó proceso. todo. Claro, paralizó todo durante casi 2 años aproximadamente. Paralizó un aspecto, o sea, ahí la decisión del juez fue equivocada porque debió paralizar solamente la pretensión del demandante, o sea, lo que quería en cuanto a la elección de la Junta de Vigilancia, no todo el proceso. Y Exacto. eso nos Pero llevó sí, a la situación en la que la, la de los dos situación de años. incertidumbre que ha tenido el Colegio de Abogados, porque fue una incertidumbre de casi 2 años. Exacto. Entonces, Pero los lo, procesos constitucionales, doctor, son destinados justamente a tutelar derechos fundamentales, como es el caso del proceso de amparo. Entonces, el Congreso de la República tiene que acatar lo establecido por el Poder Judicial. De lo contrario, sentaría un mal precedente. consideramos que es más que nada por un tema de precedentes, ¿ok? Si bien es cierto, como hemos señalado, hay una discrecionalidad por parte del Congreso de la República de hacer esta elección, pero esta discrecionalidad política está igual sujeta a un control jurisdiccional, y se tiene justamente que neutralizar el tema político. ¿Qué es lo que sucede? Sabemos que el Congreso de la República es un núcleo político, o sea, es un núcleo político. ¿Qué pasa? Que las administraciones públicas, si bien es cierto, tienen aspectos técnicos de por medio. Y estos aspectos técnicos igual se tienen que desarrollar de acuerdo a lo que dice el marco vigente, el marco legal. Entonces no podemos atentar contra ello. Si nosotros tenemos una ley orgánica, que es una ley especial de la Defensoría del Pueblo, donde nos dice prácticamente las reglas de juego para la elección del defensor del pueblo, y se está viendo vulnerado estas reglas, entonces definitivamente que el Congreso de la República, hay que presumirlo porque hay que esperar la contestación por la parte del Congreso, estaría vulnerando justamente todas estas reglas. Y eso es lo que nos preocupa definitivamente. Bueno, yo creo que el Congreso tiene que simplemente respetar la decisión jurisdiccional. Todos los órganos del poder del Estado, todo ciudadano y ciudadana en el Perú está en el deber de respetar las decisiones del Poder Judicial, ¿no? Entonces, para eso existe el Poder Judicial, para poder dilucidar una incertidumbre, para resolver un conflicto. Entonces, bueno, se ha ordenado la suspensión del proceso de elección del defensor del pueblo. Es lamentable, digo lamentable porque creo que al Congreso de la República no le costó absolutamente nada
no seguir el mismo procedimiento para la elección del miembro del Tribunal Constitucional, es decir, mediante concurso público. Las personas que se han presentado, usted lo ha dicho, son personas que tienen una amplia experiencia, son personas que digamos, están con la plena capacidad para poder asumir el cargo de defensor del pueblo, ¿no? O defensora del pueblo. Y es lamentable porque esta paralización va a ordenar de alguna forma que el proceso probablemente se deje sin efecto y se vuelva foja cero y se haga un concurso público. Y la verdad es que las personas que se están presentando no creo que vayan a hacer o vayan a querer pasar, no sé, nuevamente por un concurso público cuando han sido invitados por bancadas del Congreso de la República. Me hace recordar justamente lo que pasó con la Junta Nacional de Justicia, cuando hubo la primera convocatoria, que el doctor, me acuerdo, Pedro Patrón Bedoya había salido elegido y después sí se fue todo a foja cero y hubo un nuevo proceso. ¿Y qué pasó? El doctor Patrón Bedoya ya no quiso justamente participar. Y eso puede pasar también con estos juristas que tenemos que están postulando, los juristas ilustres, ¿ok? Que podrían participar, ya no van a querer participar nuevamente por invitación a esta circunstancia, porque también es oposición al acto público. Definitivamente se tiene que respetar la decisión judicial y se tienen que dar las garantías de un debido proceso, de un Y debido en todo caso, procedimiento. doctor, el Congreso tiene la facultad para poder hacer un procedimiento de elección por invitación, porque esto ha sido acordado por junta de portavoces, por el acuerdo Y de su efectivamente, comisión. Ya, si fuese así, o sea que el Congreso diga, bueno, yo tengo la facultad de poder elegir a un defensor del pueblo mediante invitación. Digo que las bancadas, ¿no? Presenten sus nombres, acuerden, bueno, en todo lo demás. Pero aquí el problema es que me salto la meritocracia, ¿no? Y digamos, en que van a tener que ajustar el criterio de interpretación con la facultad que tiene el Congreso respecto de este punto. Porque si el Congreso dice en esta audiencia, pero yo tengo la facultad constitucional de poder ir a una elección bajo invitación. Entonces, si me voy por bajo, si invito o acuerdo que la elección sea por invitación, corresponde a las bancadas proponer nombres y ahí se van seleccionando. Si fuese por invitación, igual tiene que cumplir el principio de publicidad, de transparencia, igual tienen que abrir un proceso de tachas, igual tienen que, digamos, poner al escrutinio de la opinión pública los currículums vitae, los antecedentes y todos los exámenes que deberían pasar estas personas por invitación. O sea, el que yo invite a una persona para que postule a este cargo no lo exime de que pueda pasar todas las fases de escrutinio de la opinión pública. claro, o sea, puede hacerlo por invitación, no habría ningún inconveniente, como usted misma señala, doctora Yatas, pero el tema está aquí que se tiene que garantizar los procedimientos adecuados. O sea, dentro del cronograma, en este proceso, por ejemplo, de selección de candidatos, en ningún ítem señala, en ninguna etapa se señala el tema de la formulación de tachas. No, eso está mal. Eso está mal. En ningún lado. No. Definitivamente. Por más ilustre que sea una persona, por más experiencia y trayectoria, tiene que pasar los procedimientos de escrutinio de la opinión pública, porque de lo contrario no hay ese principio de transparencia y de publicidad que ahora está reclamando el Sindicato de Trabajadores. Yo sinceramente deseo que debo pensar en positivo, que ese sea el objetivo central porque se ha presentado este proceso de amparo, ¿no? Y dependerá del Congreso, ¿cierto, doctor Félix? Dependerá del Congreso que escatime en este proceso de invitación, que pueda demostrar cuáles son los principios de publicidad, de transparencia que están pensando aplicar bajo este procedimiento y por qué es que se ha ido a un procedimiento por invitación, porque eso es otro tema. Yo puedo tener la facultad constitucional de ir por un concurso público o establecer un procedimiento de invitación, pero yo tengo que explicarle ahora al juez constitucional, tengo que explicarle en la audiencia por qué decidí ir por un procedimiento por invitación. Ahora, incluso, y argumentando un poco más también sobre la materia,
Actualmente nosotros tenemos una política nacional de modernización a la gestión pública. Y dentro de esa política, dentro de uno de los ejes transversales, señala el tema del gobierno abierto. Entonces, todas las administraciones públicas tenemos que aplicar el tema del gobierno abierto, que es el tema justamente relacionado a la transparencia, a la publicidad y el acceso a la información pública. Si el Congreso mismo no lo realiza, ¿qué podemos esperar después de las otras instituciones? Así es. Doctor Italo Félix, ha sido realmente un placer conversar con usted, discutir jurídicamente y políticamente este tema tan interesante para el Perú. Lo que se va a hacer es la elección de un defensor del pueblo, ni más ni menos, o defensora del pueblo, pero nos queda como mensaje final de este análisis es que el Congreso de la República no está exonerado de cumplir con los principios que establece lo que usted dice, el gobierno abierto, ¿no? El principio de transparencia, de publicidad, ¿no? Que nosotros debemos respetar en el marco de un Estado de Derecho. Algunas palabras finales, doctor Italo Félix, en 30 segundos. Bien, muchas gracias. No, simplemente que todos estamos sometidos justamente a la constitución política de nuestro país y a las leyes vigentes, y también al control de la constitucionalidad por parte de los órganos de justicia. Entonces, eso es muy importante, sobre todo para nosotros que somos hombres de derecho. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Hasta una nueva oportunidad. Muy buenos días. Gracias, encantado.